yo quiero hablarles un poco de esa ruta de la libertad interna. Y para eso he querido, empezar un poco hablando de aquello que nos tiene a todos aquí reunidos. Y estoy seguro que esto que nos tiene reunidos a todos se llama amor por la libertad. De alguna manera todos nosotros tenemos amor por la libertad. Y entonces quiero hablar un poquito de amor. Eso sería interesante, que empecemos por ahí. No podemos hablar de psicología sin hablar un poco de amor. Pero, ¿qué clase de amor? Para hablar de amor me recordé una vez, estaba yo en un ascensor y unas estudiantes entran a mi... yo subía del piso 3 al 7, ellas se suben al 4 y se acercan, me dan la espalda y una le comenta a la otra, qué alegre estuvo anoche. ¿Te fijaste de Juan y cómo estaba Juan y Ana? Y una a la otra le dice, ay sí, qué lindo se miraban, yo quisiera tener una pareja como ellos, parecían Romeo y Julieta. Me da mucho la atención que hablaron de Romeo y Julieta. Yo dije, el amor de Romeo y Julieta. Por eso yo quiero empezar hablando de Romeo y Julieta. Pero, ¿qué es lo que quiero que hablemos de Romeo y Julieta? El amor que Romeo y Julieta tenían uno por el otro. Romeo y Julieta es la historia que Shakespeare publicó en 1597, que imagínense todavía sigue siendo la historia de amor emblemática en nuestro mundo occidental. Romeo y Julieta es un clásico. También ha sido tan importante Romeo y Julieta que lo hemos puesto en caricatura. También hemos hecho de Romeo y Julieta estilo moderno. Vean, hasta los vampiros han hecho Romeo y Julieta. Es decir, es un estilo Romeo y Julieta que en lugar de besarse se succiona la sangre, ¿no? Más pasional todavía. Hemos hecho Romeo y Julieta tan así, tan nos encanta Romeo y Julieta, que hasta hemos interpretado a otros seres vivos desde Romeo y Julieta. Y hasta hemos visto Romeo y Julieta versión gatuna. ¿Por qué? Porque hasta en los animales encontramos ese amor. Nos rodea ese amor de Romeo y Julieta. Quiero recordarles, tal vez algunos no lo recuerdan, en qué terminó el amor de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta tenían un amor profundo. Recordemos el final. Los que no lo han leído ya van a saber el final, pero no es grave. Romeo y Julieta se amaban profundamente. Un amor profundo, desbordado, de esos amores pasionales, así como esas estudiantes que quisieran ellas sentir por alguien. El problema que tenían es que las dos familias se oponían a ese amor, porque eran dos familias que se odiaban de tal magnitud como el amor de ellos. Es decir, lo que las familias se odiaban representaba el amor que ellos tenían. Entonces Romeo y Julieta no podían estar juntos. Y un fraile les recomienda cómo podían lograr estar juntos y le recomienda a Julieta que tome una pócima para que duerma, pero que le dure el efecto durante ciertas horas y que parezca muerta. Y entonces van a creer que murió, después Romeo la va a rescatar, se van a fugar y como Julieta muerta podrán ellos estar felices y consumar su amor. El problema es que Romeo nunca se entera de eso. Entonces cuando llega y descubre que Julieta estaba como muerta, decide matarse, porque piensa que está muerta. Y Julieta cuando despierta, esperando que ya iba a encontrarse con su amado Romeo, despierta, se da cuenta que Romeo se había matado y que estaba muerto, entonces ella se muere también. Es decir, ellos terminan muertos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué terminan muertos? ¿Y por qué les pasa esto a un montón de personas que aman como Romeo y Julieta? Y ahí voy a empezar la parte psicológica. Vamos a empezar por hablar por el proceso cognitivo. Hay un proceso cognitivo detrás de todo esto. Y uno diría, ¿qué tiene que ver el proceso cognitivo detrás del amor? Van a que tiene que ver muchísimo. En el proceso cognitivo, observen, tenemos ahí la realidad, y la realidad entra a nosotros, vemos un ente en la realidad, y lo podemos captar a través de la sensación y la percepción. Podemos hablar de percepción sensorial. En ese momento pasa la identificación, que tiene que ver con la razón. Es decir, es la razón, la mente, la que identifica de qué estamos hablando, la identidad de ese ente que estamos viendo. Pero vean aquí qué ocurre. Aquí hay dos caminos. Uno que es la lógica y el otro que le llamo la no lógica. Para después llegar, cualquiera de los dos que tomamos, a una evaluación que genera una respuesta de emoción y después viene una acción. Quiere decir, lo que quiero hacer énfasis acá,
es que cuando nosotros nos enfrentamos a la identificación y a la razón, tenemos dos caminos. O nos movemos lógicamente o lo hacemos ilógicamente. Y esa es una acción voluntaria, es decir, voluntaria. Pero antes de hablar de esto, quiero empezar por el proceso de sensación y percepción y hacerles una pregunta. Levanten la mano aquí todos los que consideran que nuestros sentidos nos engañan. Podemos decir que son la mayoría. La mayoría consideran que nuestros sentidos nos engañan. Pues, lamentablemente, están equivocados. Nuestros sentidos no nos engañan. Yo les diría que son completamente inerrables. No se equivocan. Si nuestros sentidos nos engañaran, nosotros no pudiéramos hacer eso. ¿Qué está pasando ahí? No pudiera ese carro negro de quien lo está conduciendo, no pudiera detenerse, ver que hay una persona ahí pasando y todos sus sentidos están muy afinados, no lo engañan para nada. De hecho, quienes los engañan son aquellos que dicen que los sentidos los engañan. Realmente los sentidos no nos engañan. Si empezamos creyendo que los sentidos nos engañan, ya empezamos con un engaño. Vean este ejemplo. Este portero puede hacer eso porque los sentidos no lo engañan. No lo engañan en absoluto. Es decir, puede hacer eso porque sabe perfecto qué está haciendo ahí midiendo. De hecho, él está haciendo algo que es contraintuitivo. ¿Qué significa eso? Que tuvo que aprender a afinar sus sentidos para poder hacer eso. Ustedes han visto cuando los niños chiquitos aprenden a jugar fútbol o los que han aprendido a jugar fútbol y ponen a la primera vez al de portero, le ocurre lo contrario. Le tiran la pelota y hace así. Porque se cubre, porque piensa que lo que tiene que provocar es que la pelota no le pegue. Entonces, pero sus sentidos tampoco lo engañan. Vean esta imagen que tienen acá. Aquí vemos otra vez que los sentidos no nos engañan. Si no, no pudiera hacer esto. Las personas que conocen de este juego de fútbol americano sabrán lo que les voy a explicar ahorita. Este jugador que está atrapando la pelota no es que le guste saltar como balletista. Eso que está pasando ahí no es porque él le guste hacer sus piecitos así, como que fuera un balletista. No, lo que le está pasando ahí es que él sabe que necesita tomar ese ovoide y caer dentro de un marco. Porque si no cae dentro de un marco, su atrapada no sirve de nada. Entonces está midiendo la atrapada y caer adentro donde debe caer con los dos pies. Sus sentidos no lo engañan absolutamente para nada. Si sus sentidos lo engañaran, no pudiera hacer esto. Y la última imagen que quiero que vean, de este extraordinario tenista, que sus sentidos tampoco lo engañan. Si no, no pudiera hacer lo que está haciendo ahí. Ustedes vean, su mano izquierda tiene un sentido y está señalando la pelota porque está midiendo. Miren, su vista va moviéndose, está en la pelota para poder pegar lo mejor posible a la pelota. Cualquiera de ustedes me diría, bueno, entonces todos esos ejemplos que tenemos relativo a los sentidos, a que los sentidos nos engañan. Por ejemplo, vean este famoso el cuarto de Ames. ¿Ustedes habían oído hablar del cuarto de Ames? Vean este cuarto. Aquí tenemos 3 imágenes, voy a acercar la tercera, la de abajo. Vean qué está pasando ahí. Esto es una evidencia de que los sentidos nos engañan. Es decir, ahí, ¿qué está pasando? Nosotros estamos viendo justamente que un niño, este niño que parece niño, ¿verdad? Tiene toda una planta de niño, es más alto que supongo que es el profesor que está del otro lado, que hasta tiene barba, etcétera. Algo que vemos que no es posible. De hecho, esto no muestra que los sentidos nos engañan. Los sentidos están perfectamente bien ahí. Eso es lo que se ve. Lo que muestra eso es que un tercero intenta engañar a los sentidos. ¿Se entiende o no? El engaño es de parte de un tercero. Ahora, ¿qué les permite a ustedes saber que esto es probablemente un engaño? La lógica, exactamente. La lógica es lo que a ustedes les permite saber que esto no puede ser posible. Porque ustedes saben que es ilógico que un niño pueda ser más alto que un señor, que su profesor, que tiene barba. Es sumamente raro. Entonces la lógica lo saca de este problema. ¿De acuerdo? El problema es que nosotros tenemos la tendencia de usar la lógica siempre, algunas veces, de vez en cuando. Cuando se le ha preguntado a muchas personas, ¿dónde estarían más alerta o más en alerta
¿Dónde creen que la mayoría dicen? El cementerio. El 90% de las personas dicen que estarían más alerta en el cementerio. Y el cementerio probablemente tiene menos peligro que una playa, el mar. Imagínense ustedes, Romeo y Julieta conociéndose en nuestra época moderna. Si Romeo invita a Julieta y le dice que, de hecho eso han de haber sido un poquito en lo más profundo, ahora serían las pláticas de Romeo y Julieta. Romeo le dice a Julieta que la había invitado a la playa, porque él es surfeador. Sería Romeo actual. Él es surfeador y él sabe, pero Julieta un poquito, ¿verdad? Saliendo un poquito de la parte ilusional, le pregunta, bueno, ¿y tú realmente sabes surfear? Y Romeo le dice, bueno, no es que sepa surfear, pero tengo esencia de surfeador. Yo tenía un abuelo que parece que era un buen esquiador, entonces a mí la surfeada me sale en la sangre. Jamás he probado, no sé exactamente cómo es, pero vamos, yo te llevo. Eso será emocionante para Julieta. Lo ama tanto, está tan embriagada por su amor que probablemente le dice, vamos a surfear. El problema es que si Romeo la invita a un cementerio, Julieta no va a decir qué aburrido. Esa sería una expresión mucho más adecuada para un cementerio. Qué aburrido, vamos a un cementerio, vas a ir a ver a tus padres. Sino, ¿qué diría Julieta? Le emocionaría un cementerio. De hecho, le diría, y en cementerio, pensaría que tiene intenciones. Es decir, ¿para qué me dan un cementerio? Lo que diría es, qué miedo ir a un cementerio. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros le tenemos más miedo a un cementerio que ir a una playa. ¿Por qué? Porque muchas veces no utilizamos la lógica. Y para eso, quiero que profundicemos en este proceso que yo le llamo el proceso DPE. El proceso DPE es un proceso por el cual nosotros vamos a lograr algo muy importante, que es vivir, amar de acuerdo a la lógica. Voy a explicarles eso. Primero, la primera fase del proceso DPE le llamo yo la fase de dudar, y les puse ahí entre paréntesis dudarse. ¿Eso qué significa? Vean, resolución de la arrogancia y quita el poder psicológico a los otros. Vamos a detenernos ahí. Cuando uno empieza a dudarse, a dudar de sí mismo en ciertas cosas, en creencias, en lo que nos han enseñado de pequeños, en avalar cosas que necesariamente las hemos tomado como verdaderas sin que nosotros realmente estemos convencidos, empezamos a otorgarle también poder psicológico a otros. ¿Qué significa poder psicológico a otros? Creer que otras personas son seres superiores y entonces que hay seres inferiores y que uno pertenece a veces a los seres inferiores. Entonces esa persona tiene un poder psicológico por encima del otro. De hecho, psicológicamente es la explicación de por qué nosotros de pronto creemos que puede haber un gobernante que llegue al poder y nos va a salvar a todos de todo, porque ese es como un ser superior. Algo tiene ahí, se le ve como algo que tiene ahí él. El hecho de dudar empieza a quitarle poder a ese ser superior. Lo que ese ser superior, entre comillas, necesita es que no duden. Si ustedes no dudan, ustedes dependen. ¿Dependen de qué? De ese poder psicológico superior que otorga una falsa autoestima. De hecho, la falsa autoestima empieza a resolverse ahí. ¿Qué es la falsa autoestima? La falsa autoestima es esa autoestima que todos hemos creído que es la verdadera autoestima. ¿Qué significa eso? A todos nos han creado, ustedes han escuchado también cuando una mamá le dice a un hijo, o el hijo le dice a una mamá que le fue muy mal en un partido de fútbol. Generalmente la mamá, ¿qué dice? Le dice, si es una mamá no tan exagerada, le dice, mi hijo, no importa, lo importante es participar. Si es una mamá exagerada, le dice, no importa, estuviste tú ahí, y con que estés tú ahí, ya todo está bien. Esa es una falsa autoestima, porque es una autoestima que lo que genera es dependencia en la mamá que lo dice. Ese es el que se vuelve el poder psicológico superior. Esa persona que tiene que estar presente siempre para decirnos si nuestro logro es bueno o malo, etc. Entonces se genera una autoestima completamente falsa. ¿Cómo empieza a resolverse? Dudando. Después,
¿Dónde está la respuesta? Porque si nosotros nos quedamos dudando, nos quedamos en un círculo de duda. No, tenemos que ir a buscar las respuestas. Pero vean, ¿cómo se logra buscar la respuesta? Empezar a hacernos preguntas. Y hacernos preguntas significa que empecemos a observar. Nunca vamos a observar nada si no nos preguntamos. ¿Y qué vamos a observar ahí? El retorno a la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a regresar a la realidad, a ver, bueno, es cierto que estas personas son así, esto es que me han dicho es así, etc. Y ahí, ¿qué ocurre? Se activa el proceso cognitivo para razonar bien. Este proceso que yo les hablaba de la razón para irse por la lógica. El proceso cognitivo es razonar bien. Eso significa que podemos razonar mal. Y razonar mal significa razonar sin lógica. No se puede activar ese proceso si nosotros no observamos y nos preguntamos, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos el enfocarse. El proceso de razonar bien a través de la lógica, que genera la verdadera autoestima. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nos empezamos a enfocar en la realidad y empezamos a entender los hechos como son, nosotros empezamos entonces a lograr alcanzar metas personales a través de nuestro propio esfuerzo. No el esfuerzo que otros están haciendo por nosotros o nos están convenciendo de que lo hacemos bien cuando no lo hacemos mal. Eso es cuando lo hacemos mal, perdón, ese es un desapego de la realidad. Entonces, el proceso de razonar bien a través de la lógica nos genera una autoestima verdadera. La autoestima verdadera, y por favor subrayen eso, es relativa a los logros personales. No es relativa a las porras que nos eche la gente. ¿Se entiende? Hay muchas personas que piensan que la autoestima es relativa a que le digan a una persona ánimo, tú sos lo máximo, etc. No, la autoestima tiene que ver con lo verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, para que el proceso de PSD tenemos que pasar por estas etapas. No es garantía de que esto sea fácil, al contrario, esto es fácil, esto es difícil, porque no nos enseñan desde la casa o desde a veces la educación que hemos tomado en la infancia a pasar por estas etapas. Voy a enfocarme en el proceso de razonar bien a través de la lógica y que ustedes entiendan algo de lógica muy sencillo. Quiero hablarles de las 3 leyes de la lógica. Vamos a empezar con la primera, que seguramente ustedes la utilizan, pero a veces no saben que están haciendo un proceso lógico. Ley de identidad. Establece que A es A, algo es lo que es. ¿Eso qué significa? Que ustedes saben que una manzana es una manzana y que un carro es un carro. Una manzana no es un carro, ni un carro es una manzana, o una manzana no se puede convertir en carro. ¿Eso qué significa? Que ustedes conocen la identidad de algo y saben lo que puede hacer, saben cómo es, y eso hace que ustedes saquen conclusiones. Si ustedes están a punto de atravesar una calle y ven que viene rodando una manzana, ¿qué pueden hacer? Porque saben que es manzana, y saben que esa manzana no es un transformer que se vuelve carro, sino que es una manzana. Por eso es que la reacción de ustedes es o patear la manzana o pegar un brinquito. Y entonces, ¿qué pasa? La manzana pasa. Ahora, si ese es un carro y ustedes creen que es un carro manzana, ¿qué va a pasar? Y pegan un brinquito. ¿Verdad? Se los van a atropellar. Es decir, pero ¿por qué lograron eso? Gracias a la ley de identidad, que ustedes reconocieron perfectamente. Ahora, alguien les puede decir, no hombre, eso no es una manzana, eso es un carro, etc. Los van a confundir. La ley de identidad de la lógica está en la mente. Ustedes pueden ahí detectar a través de la lógica qué es algo y qué no es. Vamos con la segunda ley, la ley de no contradicción. A no puede ser A y ninguna A al mismo tiempo y en el mismo sentido. La verdad no se contradice a sí misma. Es decir, nosotros sabemos, siguiendo la ley de identidad, que yo no puedo estar acá y al mismo tiempo estar en mi casa. Ustedes lo saben perfectamente que eso no se puede. Nosotros sabemos y nos damos cuenta que una persona contradice, le decimos, mira, eso es una contradicción. Cuando le decimos, mira, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Ah, me fui a la playa. Y otro día le preguntamos, mira, el fin de semana pasado, ¿qué hiciste? Y es un día después, mira, estuve en la montaña. Le decimos, no, espera, eso es una contradicción.
Tú no puedes estar en la playa y en la montaña al mismo tiempo, o fuiste primero a la playa y después a la montaña. ¿Por qué? Porque regresamos a la ley de identidad y sabemos que es muy difícil que en una montaña haya una playa o que una playa tenga una montaña ahí. Entonces sabemos que es una contradicción. Si nosotros no aplicáramos la ley de contradicción, no nos damos cuenta de las mentiras. De hecho, toda mentira, ¿cómo se dan ustedes cuenta de una mentira? Porque tiene ley de contradicción. ¿Contradicción cuál? La realidad no respalda lo que estamos diciendo. Eso es lo que hace la ley de la contradicción. Darnos esa solución. Y por último, la ley del tercero excluido. ¿La declaración es verdadera o falsa? ¿Eso qué significa? Y esta ley me encanta porque la rompemos en nuestro país, la rompemos muchísimo. Aquí se habla de que la gente puede ser medio ladrón. ¿Ah? Yo soy medio ladrón. A ver, no robo bancos, pues. Soy medio ladrón porque robo cositas. ¿Verdad? Además, cuando robo, le robo a los ricos para repartir a los pobres. Entonces yo no soy ladrón, soy un buen ladrón. ¿Verdad? Esa ley resuelve eso. No se puede ser ladrón y no ladrón. ¿Se entiende? Es decir, o medio ladrón, perdón, se puede ser o soy ladrón o no soy ladrón. Aquí nos encanta, ¿verdad? Ay, el político que por lo menos hace obra, entonces medio ladrón, entonces nos roba, pero poquito. Por eso, por no aplicar esa ley, es que vamos tolerando esos justos medios que llamamos, que algunos hasta le ponen el apellido aristotélico, pero no han entendido a qué se refería Aristóteles. Es decir, ese justo medio peligrosísimo que nos deja en una posición de, a ver, más o menos, ¿verdad? Fíjense que yo soy medio fiel. ¿Verdad? A veces, cuando me conviene, ¿verdad? No, una vez soy infiel, tengo que aceptarlo, porque si no me estoy contradiciendo y estoy contradiciendo la ley de identidad, lo que tiene que ver con un acuerdo que se establece de una identidad y que no lo podemos romper y que si lo rompo tengo que aceptar que lo rompí, que no estoy en una posición de medios, ¿de acuerdo? Estas tres leyes, ¿por qué para mí fue importante presentárselas hoy? Porque ustedes saben que los socialistas aman la libertad profundamente. Uno va a conocer y les pregunta, ¿ustedes aman la libertad? Tanto como la amamos nosotros probablemente. ¿Cómo así? Sí, unas preguntas nos dicen que aman. El problema es que se pasan estas tres leyes por todos lados. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr que no nos pase. Es decir, decimos que sí, que amamos nuestro país, pero pues el amor depende. ¿Se entiende o no? El proceso psicológico de la libertad tiene que ver con estas tres leyes. Por eso es que si ustedes aman la libertad como ama Romeo y Julieta, van a parar como Romeo y Julieta. ¿Qué significa? Van a amarla con todo el amor posible del mundo y ustedes sentirán y se pondrán al espejo y dirán, libertad, te amo. Libertad, tú y yo somos una combinación perfecta. Pero ¿qué hacen? Como le pasa a Romeo y Julieta. Se aman y se contradicen. Se aman y no se apegan a la realidad. Y entonces mueren. Eso es el problema. Si nosotros amamos sin lógica la libertad, sin aplicar esas tres leyes lógicas, nosotros vamos a terminar en el intento, como terminó Romeo y Julieta. En cambio, si ustedes aman con lógica, con la libertad, si se proponen, que es lo que yo les propongo, los invito a que se propongan ser consistentes, no ser contradictorios, es decir, mantener una línea recta, que no es de grises, sino de blanco o negro. La libertad se ama o no se ama, o medio la amo. ¿Se entiende? Igual ustedes mismos,
el valor más importante de ustedes mismos es la autoestima, son ustedes mismos, o se aman o medio se aman. Si ustedes viven de acuerdo a esas 3 leyes lógicas, será otro destino como esta pareja, que no tiene nada que ver con Romeo y Julieta. Esta es una pareja que ama la libertad con lógica. Cuando nosotros empezamos a aprender acerca de la libertad y escuchamos que la libertad los seres humanos la hemos inventado, que los seres humanos hemos promovido esto, es porque es algo que necesitamos y por eso llegamos a amarlo también. Por eso es importante que ustedes comprendan que lo primero que tenemos que resolver es la batalla interna. Ustedes dirán, bueno, ni este psicólogo eso dice, pero créanme, de verdad, lo primero que tenemos que resolver es la batalla interna, la batalla de sus procesos mentales, que ustedes decían, voy a tomar la decisión de ser lógico o no, de amar lógicamente o no, de vivir lógicamente o no, o me voy a desapegar de la realidad y moriré en el intento. Para encontrar la ruta de la libertad externa, primero tienen que encontrar la ruta de la libertad interna. Quisiera pasar a preguntas. Muchas gracias. Me entra una duda y tal vez me estoy yendo un poco a los extremos, pero quisiera pensar que lo entendí correctamente y que usted no está diciendo que hagamos la lógica y dejemos lo pasional, sino que tal vez encontremos un balance, que no está como Romeo y Julieta, que fue pasional y lógico, nos morimos juntos, sino que tal vez, que ahí me quedó la duda. Nosotros tendemos a pensar que la razón y la emoción son opuestas. Entonces tendemos a pensar que cuando alguien nos dice que seamos lógicos o que razonemos, es una persona que está sugiriendo que no sintamos. Y la emoción y la razón son el resultado de un mismo proceso. Es decir, usted utilizando la lógica puede ser tan pasional como no utilizándola. La diferencia es que en una vivirá y en la otra morirá. Porque la lógica, ¿qué es lo que hace? Que usted se apegue a la realidad y se ajuste a las leyes de la naturaleza, las leyes reales, y entonces le permitirá eso vivir. El problema es que si uno se desapega de la lógica, amará muy pasionalmente también, pero se desapega de la realidad. Por eso les digo que los socialistas aman apasionadamente la libertad. El problema es que la aman sin lógica, se contradicen. No hay algo más contradictorio que el socialismo, porque está desapegado de la realidad. Entonces mi respuesta es, ¿puede usted con lógica amar apasionadamente? Seguro que sí. ¿Sí? Yo quisiera hacer también referencia con lo que usted hizo mención, puesto que a veces el pensamiento socialista, como usted dice, no piensan con lógica. Por lo mismo puede ser que tengan un desarrollo, pero no tan acelerado como el pensamiento capitalista. ¿Por qué razón? Porque valga la redundancia, la razón va a ser que tengan la lógica de evaluar, pero muchas veces se da la situación de que hacen la evaluación, pero se van directamente a la acción. Uh-huh. Y viéndolo de esta forma, les va bien, pero a la larga fracasan por el hecho de que no sentaron una idea de la emoción, no sería la emoción, sino la idea de cómo iba a influir, de qué forma iba a influir la acción de ellos. Exactamente. Desarrollarse. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Porque en el momento que razonan y después generan una evaluación, toman el camino de la no lógica. Entonces su evaluación les lleva a... Si ustedes se han percatado, todos los movimientos que parten del socialismo van terminando en una lucha, en una pelea. Entonces buscan, es decir, aman la libertad como se amaba Romeo y Julieta. Y ellos dicen que la aman a muerte. ¿Se entiende o no? Quizás es lo único que no se contradicen.
que aman a muerte, porque llegarán a la muerte. Y eso es lo que ha ido pasando por ese proceso. Al evaluar, la evaluación que dispara la emoción, ya no hay lógica ahí, se desapegan de la realidad. Entonces, como que yo venga y les diga, bien, los invito a la lucha contra los zombies enanitos que nos persiguen. Quienes se apuntan se fregaron. Porque voy a tener que decirles todo, viene un zombie, ustedes van a tener que cubrir y se disparan con una mirada intensa. Bueno, es una locura, es una mala evaluación. Entonces, ¿por qué ustedes no me seguirán? Porque usan la lógica y dicen, no, eso no puede ser posible. Es una contradicción en la ley de identidad. Si no estoy mal, tal vez usted me corrija. Hay una cuarta ley de la lógica, que es la razón suficiente. Sí, esas son las tres principales aristotélicas. Hay sí, más, por supuesto. Pienso que más allá de ese amor a la libertad, creo que más bien la misma ley dice razón suficiente. Creo que deberíamos de tener una razón principal para buscar la libertad. Por ejemplo, yo amo la libertad, pero ¿qué es la libertad para mí? O sea, creo que, por ejemplo, para mi pensar, mi razón para ir a la búsqueda de la libertad es porque hay gente que carece de eso y que hay gente que no la conoce. O sea, no sé si usted, ¿qué me podría decir aparte de este pensamiento? Bueno, no, agradezco tu aporte. Por supuesto que es importantísimo el por qué buscamos la libertad, porque esa cuarta ley que está sumando es la que nos va justamente a ayudar a que nuestro porqué esté apegado a la realidad. Y esa explicación que tú estés dando, si es verdadera o es falsa, y que nos llevará después al cómo se logra eso. Y eso es lo que tiene que ir acompañado también de lo que estamos hablando, que es la lógica. No, sí, muchas gracias. ¿Qué es o cómo se ama la libertad con lógica? Si es nuestro fin último. La libertad con lógica se ama, voy a irme acá, y te voy a resumir en una oración esto. Se ama no pasando por encima de la realidad. Es decir, la realidad es lo más importante que hay. Eso significa entender que la realidad es una sola, que si tú empezás a mentirte a ti mismo, te desapegas de la realidad, no vas a lograr alcanzar libertad. Es una contradicción. Es decir, los místicos se contradicen, porque buscan libertad, pero es una libertad que la buscan a través de desapegos de la realidad. Por eso nunca la alcanzarán. Es como que yo pretenda bajarme de acá, pensando que al hacer así, llegaré y aterrizaré. Eso es decir, amar la libertad con lógica es que me apegue a la realidad para perseguirla. Eso significa. Y entonces mi evaluación de la realidad debe ser lo más afinada posible. ¿Sí? En realidad, desde mi punto de vista, no, puedo estar equivocado, pero creo que realmente la posición de Romeo y Julieta, las dos posiciones, fueron completamente lógicas desde su percepción subjetiva. Romeo fue a buscar a Julieta y ve a Julieta muerta, pero él fue. Ve a Julieta muerta y su lógica le dice, bueno, ¿y qué hago yo ahora sin Julieta? Y entonces me muero. Julieta, veamos el caso de Julieta. Julieta, para engañar a toda su familia y poder librarse y poder estar con Romeo, con su amor, fue consecuente. Decidió tomar algo para engañar a todos. El problema fue que se equivocó en su lógica. Se equivocó. No es que no tuvo lógica, pero yo creo que lo que pasa es que lo que se le olvidó, si hubiese tenido Facebook, haberle mandado un mensaje a Romeo y decirle, mira, yo me voy a tomar un juguito que me va a parecer muerta. Eso fue lo que se le olvidó a Julieta. Si yo extrapolo esa teoría, ese análisis, me di cuenta que pasa exactamente con la libertad. ¿Por qué? Porque resulta que está la libertad interna que los filósofos, especialmente los antiguos, le llaman libre albedrío. Pero la libertad de la que hablan los liberales y la libertad de lo que hablan los austríacos especialmente es la libertad política, la libertad económica, que es una libertad que exactamente sucede lo mismo como la familia de Romeo y Julieta. ¿Por qué? Porque resulta que necesitas la aprobación de los demás para tener esa libertad externa, a diferencia del amor con lógica. Porque yo soy lógico de un amor porque es un acto volitivo interno, pero no puedo exigir a los demás que piensen igual a mí. Y de hecho, ese es el presupuesto del liberalismo, la tolerancia, y que a través de la tolerancia lleguemos a ciertos principios. Yo soy venezolano y lo que veo en mi país, ¿ok?, es que yo amo la libertad, tengo gente que ama la libertad,
Pero cuando tratamos de que otros amen la libertad con lógica, nos responden la ilógica. Y no hay forma lógica de construir ese amor. Y he llegado a la conclusión que entonces el marxismo y cualquier variante del socialismo, como últimamente han escrito todos los filósofos, es una cuestión de fe, como la religión, igual que los místicos. Exacto. Porque no lo puedo demostrar, pero no es porque no sea lógico, sino porque sencillamente ya pasas del terreno lógico al ilógico. ¿Me explico? Entiendo, pero ahí hay una contradicción. Gracias por tu aporte. Te la voy a explicar. Muchas gracias por tu aporte. Primero hay un error ahí importante. No hay lógica subjetiva. Ese es un error fundamental. La lógica tiene que estar apegada a la realidad. Romeo y Julieta, Julieta se equivocó en su interpretación, pero no fue lógica. Porque si hubiera sido lógico, hubiera pensado, es muy probable que Romeo no se entere de lo que está pasando. Estoy mandando un mensajero. Es decir, no hay lógica subjetiva. Ese es un error. Y es un error que cometen los místicos, de creer que la lógica es subjetiva. Y la lógica es objetiva, es apegarse a la realidad. Por lo tanto, si yo creo que ahí empieza el camino al misticismo, cuando yo empiezo a decir que no hay forma de ser objetivo. El marxismo es completamente ilógico, porque es completamente subjetivo, porque es el resultado del capricho de alguien, completamente ilógico. Romeo y Julieta amaron de forma ilógica, nunca tuvieron una lógica. Lo mismo que estoy proponiendo, es decir, hay que revisar, yo no estoy de acuerdo en que la lógica sea subjetiva, porque si partimos de esa premisa, desconocer que la lógica es subjetiva es desconocer que entonces cada persona tiene libertad de decidir en base a las mismas premisas que otra persona. Ese es el objetivismo, un objetivismo ingenuo de pensar que todos somos unas máquinas que operan siempre de una forma determinada bajo unas condiciones determinadas. Y puede que sea así, pero me resisto a pensar que es así. Entiendo. Cuando hablaste de objetivismo, ¿a qué te referís? Me dice que no hay lógica subjetiva, que yo entiendo, como dirá Bruno Leoni, hay que definir las definiciones. ¿Qué yo entiendo por lógica subjetiva? Yo tengo unas condiciones determinadas y la persona que está aquí a mi lado también tiene las mismas condiciones determinadas. Y yo quiero el mismo fin y tú quieres el mismo fin. Yo amo a Julieta y tú también amas a Julieta. Yo hago algo en mi lógica, porque de acuerdo a una valoración de libertad, de libre albedrío, que entiendo que no se pueda demostrar. Aunque Danny Kahneman, que es psicólogo, ha tratado de indagar por allí, ¿no? Y él, con su lógica, bajo las mismas condiciones y buscando el mismo fin, hace un constructo completamente diferente. Me gusta pensar que tenemos opción, que tenemos opcionalidad, bajo las mismas condiciones y buscando el mismo fin. Y no pensar que sencillamente somos autómatas, que bajo las condiciones dadas, con una lógica dada, buscamos el mismo fin dado. Pero claro, pues eso no es un tema estamos ya de pasión. Sí, pero eso no estamos planteando. Es decir, jamás se está planteando que cuando la lógica es una, objetiva, somos autómatas. El proceso de decisión está en razonar bien o no, es en escoger, tú puedes escoger ser lógico o no serlo. Lo que tú llamas lógica subjetiva es no ser lógico. Es cuando tú decides que es subjetivo tu razonamiento. Cuando tenemos una lógica objetiva es porque nos podemos poner de acuerdo, porque está pegada a la realidad. La subjetiva no es lógica. ¿Alguien más? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo tenía una preocupación, ¿sí? Y la quiero plantear a ver si juntos podemos resolverla, ¿no? Que es que generalmente cuando se habla de lógica, en términos aristotélicos y en términos filosóficos en general, no se alude a la validez o invalidez de una premisa, sino asumiendo que la premisa es válida, se alude, básicamente lo que se busca es identificar si el razonamiento es válido. Es decir, yo puedo partir de una premisa completamente errada, pero a pesar de eso ser lógico. Entonces yo puedo estar completamente equivocado y morir porque estoy equivocado, y a pesar de eso ser lógico. Entonces yo tengo la impresión que usar la lógica es necesario para sobrevivir, pero no es suficiente para sobrevivir. Porque es posible que Romeo y Julieta y que los místicos sean lógicos, pero que a pesar de eso mueran. ¿Por qué? Porque su premisa está equivocada. Entonces no es suficiente la lógica
es necesaria, pero no suficiente. Solo quería plantear esa Gracias, inquietud. perfecto. Ahora, sí, eso es muy importante. Sin embargo, yo estoy de desacuerdo en un punto, porque estás viendo el proceso, es decir, la lógica como el proceso de acuerdo a premisas, que puede ocurrir parte de premisas falsas, y el proceso es lógico. Si tú regresas a la ley de identidad, va a permitir revisar tus premisas y reconocer que estás generando premisas falsas. Entonces, creo que ahí es donde se puede resolver. Yo no creo que el proceso que ellos hagan sea lógico. Lo que creo que hay es un debate semántico, porque, digamos, si bien existe una definición de lógica, que es la definición de lógica como lógica formal, es decir, analizar si el razonamiento es válido o inválido, la tesis que estaríamos manejando hoy día sería que a partir de la ley de identidad, con lógica ya no solo nos referimos a lógica formal, sino también a si lo que nosotros pensamos es correcto o incorrecto, y el fundamento de eso sería el principio de identidad. Claro. Es interesante. Es Si otra definición nuestro de lógica. pensamiento es válido o no. Correcto, Que nuestro pensamiento puede ser válido o no puede ser válido. correcto. ¿Ok? Ya, Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Cuando hablamos de lógica, básicamente estamos hablando de la evaluación formal de los juicios. Es básicamente eso. Por ejemplo, se pueden hacer juicios lógicos, formales, válidos, que no tienen un respaldo en la realidad. Eso en lógica formal se habla con el principio de existencia, que varió todo lo que es el esquema aristotélico, ¿verdad? De las inversas y contradicciones, en fin. Ahora, quería ir un poco más allá. Cuando hablamos, como decía, de lógica, estamos hablando de formalidad de juicios. Pero los juicios operan básicamente sobre palabras. Después de Saussure, la idea de representacionalidad de la realidad y la palabra como que quedó un poco descartada con la arbitrariedad del significante. Y quería ir un poco al tema de que a nivel social, hablar de libertad me parece que implica necesariamente retornar a temas más de retórica, en el término más aristotélico, en el sentido más aristotélico del término. Por ejemplo, discursos. No sé si quería ir a este punto, pero cuando hablamos de, por ejemplo, términos políticos y de que podemos decir los socialistas no, o mejor dicho, querer tratar de entender la realidad en función de lógica, me parece que quedamos absolutamente limitados, porque hay juicios que, como decía, siendo lógicos, no tienen un respaldo en la realidad. Ahora bien, Por ejemplo, cuando hablamos, uno puede hacer un argumento válido sobre la existencia de los unicornios, por ejemplo, formalmente válido, lógicamente sí, válido. tú Pero me puedes eso dar un juicio lógico por que no ejemplo, está respaldado por la existencia. Por ejemplo, como digo, un silogismo lógico válido se puede hacer sobre la existencia de unicornios, pero los unicornios no existen. Formalmente es válido. Ok, pero- entiendo. Ajá. Y entonces, al punto que voy es, para tratar de entender la libertad a nivel social, me parece que con la influencia de Wittgenstein, me parece que el lenguaje afecta muchísimo a lo que entendemos por realidad. Porque en muchos sentidos es el lenguaje el que, de alguna forma, tergiversa lo que tenemos por realidad. Y justamente iba a este punto. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, tenemos la razón, pues estamos actuando lógicamente, probablemente en otro juego de lenguaje, ese mismo razonamiento que creemos lógico es válido para ellos. Por ello que resulta bastante como que, ¿cómo decirlo?, muy complejo esa idea de cómo le vamos a entender a la gente tal cosa, siendo nosotros creyendo que tenemos la razón. Y no digo que sea un llamado al relativismo, pero me parece que para explicar, no es una refutación ni nada, solo es un comentario, que en el plano social la lógica es como que un principio, pero no el límite para entender la realidad o la realidad social, porque en cierto sentido el lenguaje probablemente nos engaña. De hecho, hay pensamientos que se estructuran de forma no discursiva, no lingüística. Sí. Como Steven Pinker. Gracias por tu aporte. Eso si nosotros estamos partiendo estamos partiendo de la primacía de la conciencia en lugar de partir de la primacía de la existencia. Es importante revisar esas dos posturas. Es decir, que si realmente el ser humano, es decir, está toda la corriente de que el ser humano no es capaz de conectarse directamente con la realidad y que tiene toda una interpretación de la realidad contaminada, o si el ser humano es capaz de entender claramente la realidad. Son dos posturas distintas. Yo me voy por la segunda.
Sí, podemos exactamente no trampear la realidad y poderla captar a la perfección. Juan Ignacio, yo quería saber si se podría explicar desde el egoísmo de Rand el porqué del amor a la libertad. Desde El egoísmo definido por Rand. ok. Usted se refiere al libro de la virtud del egoísmo de Rand, de Ayn Rand. Ayn Rand, como es decir, lo tenía muy claro, que el egoísmo es sumamente, he hablado de un egoísmo que es racional. ¿Qué significa eso? Todo lo contrario a lo que generalmente nosotros creemos que es ser egoístas. Nosotros creemos que un político cuando roba, cuando es corrupto, es egoísta. Eso dice la gente. Ella diría es absolutamente no egoísta. Lo que está haciendo es un ataque completamente hacia él mismo. ¿Por qué? Porque no está razonando. Quiere decir que el egoísmo tiene que estar respaldado por ese razonamiento que está apegado a la realidad y que al final de cuentas, a corto, mediano y largo plazo, le hará bien a él. Por lo tanto, una persona egoísta no va a hacer ese tipo de decisiones. Desde ese punto, ella habla del egoísmo asociado con libertad. Y quisiera saber si mi razonamiento está bien o de acuerdo a lo que usted estaba planteando. Él planteaba que al no existir una lógica subjetiva, nosotros como personas no teníamos poder de decisión, sino que éramos autónomos. Pero según desde lo que yo lo miro, la verdad es absoluta y es única. Y uno tiene la potestad de creer en esta verdad o plantear algo totalmente diferente a esta verdad, pero la verdad no cambia. Por ejemplo, se planteó las teorías de que la luz eran partículas o que podían ser ondas, y yo podría plantear la teoría de que son piedras, pero realmente la teoría va a ser una y esta no va a cambiar. Entonces, esa es mi duda que surge, si realmente somos nosotros los humanos los que decimos no creer en la teoría, y sí tenemos poder de decisión, pero en decisión de creer o no creer, pero la lógica siempre sigue siendo objetiva y la verdad siempre es absoluta. Gracias, yo estoy de acuerdo con eso. Es mi planteamiento, es decir, no hay lógica subjetiva, no es lógica. Es decir, es como una verdad cuando caemos en esos grises de la verdad relativa, según quién. Si la verdad debe estar apegada a la realidad, debe ser evidente, si no es mentira. Por supuesto que ahí es donde me refiero yo, que está todo el camino para el misticismo, ¿verdad? Y dentro si nosotros amamos la libertad con misticismo, vamos a cometer esos errores de falsear la realidad. Yo tengo una pregunta. Lo que yo quiero saber es que cómo la lógica me puede generar una libertad interna y esta a su vez provocar una libertad externa. Ok, gracias. Porque si yo evalúo la realidad de acuerdo a un razonamiento lógico, como eso es apegarme a la realidad. Si yo me apego a la realidad, automáticamente las acciones que yo haga van a obtener los resultados reales que yo busco. Alcanzaré lo que deseo. Y eso como principio va a darme libertad interna. Es decir, yo voy a poder hacer un proceso de razonamiento válido, que estoy apegado a la realidad. Si yo me desapego de la realidad, entonces vivo mi vida trabajando cosas que no existen y gasto mi vida haciendo cosas que no están en la realidad, y eso no me va a dar libertad. Eso es. Bueno, la pregunta que tengo es lo siguiente. Cuando usted se refiere al camino al misticismo, estamos hablando específicamente de las religiones. ¿Qué tiene que ver esto con el caso de la fe? La fe, diríamos que no tiene lógica. Y dígase cualquier tipo de religión, sea cristiana o lo que sea. O sea, eso tiene que ver mucho con el misticismo. Gracias. Sí, cuando hablo de misticismo me refiero a cualquier cosa, cualquier ideología o cualquier postura que esté desapegada de la realidad y plantea un ser humano que no tiene control de sí mismo, que no tiene poder de decisión, que hay fuerzas sobrenaturales que lo rigen, que está determinado, que puede ser religión, y entra justamente la fe. Es decir, cuando yo baso mi vida en la fe, yo me voy en un razonamiento que no es lógico. Entonces espero que pasen cosas que no tengo ningún control y que no puedo tener injerencia. Ese es un ser humano debilitado, ese es un ser humano que no va a lograr ser libre.
El 85% no exactamente, pero sé que es una buena cantidad de la sociedad actúa emocionalmente. A eso se debe que la publicidad apela a la emoción, los políticos lo mismo, el socialismo también. Eso explica también la victoria de Maduro, de Chávez y todos los que se quieran reelegir. Ahora bien, temo pensar de que si apelamos a la lógica que es la que no actúa así la sociedad en general, temo pensar de que hay poca posibilidad de que logremos esa libertad anhelada. A ver, primero quisiera corregir un concepto. Nosotros, no es cierto que actuamos emocionalmente. Lo que actuamos es ilógicamente. Porque en el momento que un ser humano vota y cree que puede llegar al poder, una persona que apela a la mística, por eso es crucial, y disculpen, tengo que hacer énfasis en que si ustedes se van por el lado místico, cualquier cosa es válida. Cualquier candidato va a decir lo que le dé la gana y habrá grupos que crean, y justamente, por supuesto, que emociona. Pero la lógica también puede ser muy emocionante, y sobre todo sus resultados. Entonces, no es tanto que apelen a la variable emocional per se, porque el ser humano actúa el 85% emocionalmente. Yo corregiría que el 85% actúa ilógicamente, es decir, no razona bien. Entonces, hay un candidato que le ofrece un bono 15, y como es ilógico, como no es ilógico, dice que emocionante. ¿Pero por qué dice que emocionante? Porque cree a través del no uso de la lógica que eso se puede lograr y que eso va a beneficiar a miles y que va a levantar el país. Pero no fue porque es emocionante per se, fue porque no razonó bien y se dio cuenta que eso es absolutamente absurdo e ilógico, desapegado de la realidad. Y que poner eso sobre la realidad va a causar estragos. ¿Sí?